Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación, le hablaremos sobre la historia presidencial. El presidente Gonzalo Córdoba fue un político y diplomático. Nació en la ciudad de Cuenca el 20 de julio de 1863, hijo de don Joaquín Fernández de Córdoba y de doña María Teresa de Rivera. Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal. Posteriormente viajó a Quito a realizar sus estudios en la Universidad Central, donde obtuvo el título de médico en jurisprudencia. El 1 de septiembre de 1944, durante su periodo, inauguró el agua potable y energía eléctrica en Ibarra, la carretera de Loja a Puerto Viejo y en Riobamba una nueva estación ferroviaria. Además, ocurrieron transformaciones liberales que debilitaban el poder económico político, tanto de los terratenientes como de la Iglesia. Dentro de este cambio ideológico contempla el anticlericalismo y el laicismo, que pretendían acabar con los centros de dominación ideológica, particularmente de la sierra. En lo económico, el país experimentó una crisis aterradora porque la venta de cacao empezó a disminuir, lo cual causó preocupación a la gente del campo, iniciándose así migraciones a las ciudades grandes como es Guayaquil, donde las cosas empezaron a encarecer y los empleos a disminuir. A partir de las situaciones ocurridas, se produjo un golpe de Estado el 9 de julio de 1925, que se lo reconoce como la Revolución Juliana. El 23 de agosto de 1925, Gonzalo Córdoba se marchó al destierro en Valparaíso, Chile, donde falleció en marzo de 1928. El presidente Isidro Ayora Cueva fue médico y a la vez político. Nació en la ciudad de Loja el 31 de agosto de 1879, hijo del doctor Benjamín Ayora Armijos y de Beatriz Cueva Betancourt. Su primaria la realizó junto a los hermanos Cristiano Lasalle. En el Colegio Bernardo Valdivieso terminó su secundaria. Se graduó en la Universidad Central, donde obtuvo su título de médico cirujano. En 1924 lo eligen como alcalde de la ciudad de Quito. Luego, el 1 de abril de 1926, acepta ser presidente del Ecuador, aunque el país estaba pasando por momentos difíciles. Durante su gobierno no tuvo apoyo de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, pero aún así hubo un cambio radical, porque estableció medidas donde clausura el periódico El Guante y El Día, deportó a Jacinto Gijón y Camaño y un dirigente conservador. En 1927 crea nuevas instituciones como el Banco Hipotecario, las capas de pensiones y jubilaciones, el Servicio Geográfico Militar, la Procuraduría General y los ingresos de aduana. El 28 de diciembre de 1928 se instala una asamblea constituyente en donde el 26 de marzo de 1929 se establece la Carta Magna número 13 del país. Tuvo variedad de obras, entre las más destacadas se encuentran las mejoras constitucionales a favor del pueblo y la creación de las nuevas instituciones para la mejora del país. El presidente Isidro Llora no alcanzó a cumplir su periodo presidencial, que finalizaba en 1933. El motivo fue porque la crisis económica afectó al país, debido a que siempre este ha dependido de potencias grandes. Gonzalo Córdoba falleció el 23 de marzo de 1978 en la ciudad de Los Ángeles, California. Buenos días, soy Melanie Sánchez y el presidente del que hablaré es Juan de Dios Martínez Mera. Juan de Dios Martínez Mera nació en Guayaquil el 8 de marzo del año 1875. Fue hijo del reconocido y notable maestro Tomás Martínez. Cursó sus estudios primarios en la Escuela San Vicente del Guayas y al culminar allí sus estudios se inscribió para realizar estudios de medicina. Y luego de un tiempo consideró mejor optar por la jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. A sus 20 años se interesó en la cruzada militar de Eloy Alfaro en Quito y se convirtió en un liberal. En el año de 1902, como vicerrector, se ocupó de la Escuela Vicente Rocafuerte. Fue en ese año que se casó con Francisca Torres Lascano, con quien estableció su hogar.
Asumió cargos bien importantes, dentro de los cuales cabe mencionar que fue tesorero de la Hacienda del Guayas. Y en el choque conflictivo que atravesó el país durante el año de 1910 con la región del Perú, fungió como jefe de la primera compañía del Batallón de la Patria. Estuvo a cargo del país como presidente de la República del Ecuador tras aproximadamente un año después del doctor Isidro Ayora. Su mandato tuvo inicio el 5 de diciembre de 1932 hasta el 20 de octubre de 1933. Hechos importantes en su mandato. Fue el periodo con exportaciones más bajas desde 1878, con 4.2 millones de dólares, debido a la rebaja del tipo de interés en operaciones hipotecarias. Los conservadores crearon una atmósfera populista en la sierra. La prensa recogía rumores contra el gobierno y la personalidad de Martínez Mera. Solo contribuyó más a su impopularidad con el pueblo y el Congreso. Se detuvo una guerra entre Colombia y Perú en territorio ecuatoriano con un anuncio no oficial de alianza Ecuador-Colombia. Juan de Dios Martínez Mera murió el 27 de octubre de 1955 en la ciudad de Guayaquil a sus 80 años de edad. Gracias. José María Velázquez Ibarra. Nació el 19 de marzo de 1893 en la ciudad de Quito y murió el 30 de marzo de 1979. Sus padres fueron Julián Alejandrino Velasco, que fue ingeniero civil, y Delia Ibarra Soberón, que fue pintora. Tuvo 3 hermanos, los cuales fueron educados por su madre. Se graduó como abogado de la República en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador. Su ideología tuvo partido conservador ecuatoriano, y también estuvo dentro de 5 periodos, los cuales fueron conformados de la siguiente manera. El primero fue el 1 de septiembre de 1934 al 21 de agosto de 1935. El segundo fue el 1 de junio de 1944 al 23 de agosto de 1947. El tercero estuvo a cargo del 1 de septiembre de 1952 al 1 de septiembre de 1956. El cuarto estuvo el 1 de septiembre de 1968 al 15 de febrero de 1972. Y el último fue el 31 de agosto de 1968 al 15 de febrero de 1972. Tuvo obras importantes como que estuvo en 1934, que fundaron el diario El Pueblo. También construyó importantes arterias viales dentro del país, fundó el gimnasio educacional femenino y demás escuelas. Gestó infraestructura pública para el país, impulsó la agricultura y el saneamiento de Guayaquil. Dentro de los acontecimientos uno de los primeros fue que, siendo presidente de la Cámara de Diputados, se opuso al gobierno de Juan de Dios Martínez, y en 1940 estuvo como candidato a la presidencia, el cual fue derrocado por Carlos Arroyo del Río. A continuación hablaré del presidente Federico Páez Chiriboga. Nació en la ciudad de Quito en el año de 1880. Desde muy temprana edad, sus padres Ángel Adolfo Páez y Rita Lemus Chávez lo llevaron a estudiar a Europa. Fue así como realizó la primaria y la secundaria en el afamado Lycée Hoche en París, Francia, luego de lo cual continuó su educación superior en las universidades de Gante y de Bruselas, en Bélgica, donde obtuvo su título de ingeniero. Su tiempo al mandato fue desde el 26 de septiembre de 1935 hasta el 23 de octubre de 1937. Desde los primeros días de su administración hubo despilfarro. Distribuyó ascensos militares a toda carrera. Cuando sintió que la novelería socialista decrecía, se convirtió en un liberal. Y más tarde, al comprender que con los liberales tampoco podía caminar con éxito, se pasó a la reacción. Esta situación de inestabilidad política y social propició la reacción del pueblo, y el 28 de noviembre de 1936 se produjo un levantamiento militar en Quito. A mediados de 1937, creyendo que había llegado la hora de que el país retornara al orden constitucional, Páez convocó a una asamblea
Constituyente que se instaló el 10 de agosto, ante la cual presentó su renuncia. Hechos importantes en su mandato. Llevó a cabo una dictadura con abusos, iniciando por silenciar la prensa comunista y velasquista y reorganizar instituciones educativas. Clausuró la Universidad Central de Quito y encarceló a los relacionados con la revuelta a las Islas Galápagos. Fundó la Caja del Seguro Social de Empleados Privados y Obreros, lo cual actualmente es el IES, proporcionando estabilidad por huelgas y un salario mínimo. El Código Civil fue reformado para que los hijos y madres legítimas tengan derecho a la herencia y pensión. Renovó las relaciones con la Iglesia Católica. Federico Páez murió el 9 de febrero de 1974 en Quito. Gracias. Manuel María Borrero. Periodo de presidencia el 10 de agosto de 1938 al 2 de diciembre de 1938. Político y abogado, nacido en Cuenca el 10 de mayo de 1883. Hijo del médico José María Borrero y doña Luz González Córdoba. Luego de haber alcanzado con brillantez el bachillerato, ingresó a la Facultad de Leyes de la Universidad de Cuenca, donde el 30 de noviembre de 1906, a sus 23 años, obtuvo el título de abogado. En 1904 había intervenido en política, apoyando al presidente Lizardo García, por lo que a partir de 1906 fue duramente perseguido por el general Eloy Alfaro. En 1912, luego del asesinato de los héroes liberales, fue nombrado secretario de la Gobernación de Cañar y más tarde ministro de la Corte Superior de Quito, cargo que desempeñó hasta 1921, en que fue nombrado cónsul de Ecuador en Valparaíso, Chile, donde permaneció un año. Luego lo cual volvió para ocupar el cargo de gobernador de la SUAY, en el que actuó durante un año. Posteriormente fue ministro fiscal de la Corte de Cuenca y más tarde pasó a Quito para actuar como ministro juez de la Corte Suprema, cargo que desempeñó desde 1928 hasta 1935. Además, desde 1932 fue presidente de dicha corte. En agosto de 1938 asistió como diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Quito, la misma en que ante la renuncia del jefe supremo, general Alberto Enríquez Gallo, lo nombró presidente constitucional interino de la República. Elegido por dicha asamblea, asumió los destinos del país el 20 de agosto de 1938 y tratando de realizar un gobierno de coalición nacional, buscó colaboradores de gran prestancia para las diversas labores del gobierno. Aurelio Mosquera Narváez, periodo de presidencia el 2 de diciembre de 1938 al 17 de noviembre de 1939. Médico y político, nacido en Quito el 2 de agosto de 1883, hijo del señor Ciro Mosquera y de la señora Felicia Narváez. Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal, Quito. Luego ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad Central, donde el 13 de enero de 1907 obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía. Inició su participación en la vida política del país cuando fue elegido diputado por la provincia de Pichincha al Congreso Nacional para el periodo legislativo de 1914 a 1915 y luego consejero municipal de Quito en 1914 a 1917 y vicepresidente del mismo en 1918. El 1 de diciembre de 1938, cuando el doctor Manuel María Borrero encargó del Poder Ejecutivo ante la renuncia del jefe supremo general Alberto Enríquez Gallo, presentó también su renuncia ante la Asamblea Nacional. Este se reunió de inmediato para elegir al nuevo presidente constitucional de la República. Ante esta situación se presentaron dos candidaturas que representaban a dos mayorías parlamentarias. A pesar de haber intentado varios acuerdos, los asambleístas no lograron los votos necesarios para elegir a ninguno de los dos candidatos, hasta que finalmente, y amparados en la romántica frase del socialismo se presenta para salvar el Ecuador, algunos dirigentes de dicho partido
cambiaron su votación e inclinaron definitivamente la balanza. Así, con los votos socialistas se logró la mayoría necesaria que el 2 de diciembre de 1938 lo llevó a la presidencia de la República. Carlos Arroyo. Él estuvo en dos periodos. El primer periodo que inició el 17 de noviembre de 1939 y finalizó el 11 de diciembre de 1939. El otro periodo inició el 1 de septiembre de 1940 y finalizó el 9 de mayo de 1944. Nació en Guayaquil el 27 de noviembre de 1893, hijo de Manuel María Arroyo y Arroyo, político payanés exiliado en Ecuador, y de la guayaquileña Aurora del Río, que procedía también de una familia de Colombia con antecedentes políticos. Carlos Alberto Arroyo del Río vivió la niñez y adolescencia en la pobreza. Ocupó 2 veces la presidencia del Congreso y desde allí capitaneó la oposición de Velasco Ibarra, unificó el partido e inició el retorno al poder. Durante su gobierno se produjo la guerra con el Perú de 1941 y la firma del Protocolo del Río de Janeiro. Arroyo había gobernado apenas 11 meses cuando el 5 de julio de 1941 las tropas peruanas invadieron el territorio ecuatoriano. Luego de esta pérdida militar y diplomática, en el intento de salvar tanto los intereses de la burguesía agroindustrial de la costa como su propio mandato, reforzar sus poderes sobre la Constitución y fortaleció el poder armamentístico de la Policía Nacional, conocida como los carabineros, llegando a establecer un estado policial para enfrentar el descontento de gran parte de la población. Dicho descontento luego fue rechazado en una gran rebelión popular que incluyó a varios sectores, incluso enfrentando entre sí, en la que se conoce como la Revolución de 28 de mayo de 1949 o la gloriosa que terminó acabando con su mandato. Él falleció en 1969 en Guayaquil. Gracias. Mariano Suárez Ventimiglia. El periodo de él fue del 2 de septiembre de 1947 al 15 de septiembre de 1947. Su ideología fue Partido Conservador Ecuatoriano. Él nació el 8 de junio de 1897 en Otavalo, provincia de Imbabura. Fue un hombre imbuido de un gran espíritu de servicio, elegante, respetuosamente radical en sus convicciones católicas, conservadoras, valiente al enfrentarse a los gobiernos liberales, convencido de sus principios, amaba profundamente a su ciudad natal y siempre añoró retornar a ella. Pudo volver a la Ciudad Blanca luego de graduarse de abogado y doctor en jurisprudencia, y ejerció aquí su profesión con pulcritud, demostrando un gran conocimiento de derecho. Incursionó también en el periodismo y fue fundador de medios de comunicación tales como el semanario El Clarín. Fue articulista de opinión de los semanarios El Clarín y Estrella Popular. Su estilo era frontal y valiente, no tenía temores ni dubitaciones en señalar lo que, según su criterio, no estaba correcto en el ámbito político nacional. Ascendió rápidamente en la política nacional, siempre coherente con sus principios, armado de una gran capacidad de oratoria, respetuoso de las opiniones de sus contradictores. Todos, incluso sus oponentes políticos, le consideraban un amigo brillante. En varias ocasiones fue diputado, ministro de Agricultura y del Ministerio de Tesoro. Fue además vicepresidente de la República y honró a la provincia de Imbabura cuando alcanzó la presidencia de la República, del 3 al 16 de septiembre de 1947, pese a que tuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas para permanecer en el poder. Prefirió abrir el camino para la transición democrática y convocó a un congreso extraordinario para entregar el poder al doctor Julio Arosemena Tola. Durante su vida recibió reconocimientos, entre ellas la condecoración a Don Calderón, otorgada por el Gobierno Nacional del Ecuador, y además la Legión de Honor en el grado de oficial conferida por el Gobierno de Francia.
Él falleció en Quito el 23 de octubre de 1980. Muchas gracias. Mena Tola asumió la presidencia el 7 de septiembre de 1947 hasta el 1 de septiembre de 1948. Nació en Guayaquil el 12 de abril de 1888 y murió el 20 de febrero de 1952. Fue un hombre de bajo perfil político, banquero de prestigio y muy respetado en los círculos sociales de la alta sociedad guayaquileña. Desarrolló una gestión honesta, juiciosa y equilibrada. Fue llamado en los momentos de crisis para el país por efectos de la política interna. Auspició un clima de entendimiento, paz y de encuentro nacional. Durante su mandato, desarrolló y ejecutó importantes obras de carácter social, como la creación del Colegio de Señoritas de Puerto Viejo y la fundación de la Comisión de Tránsito del Guayas.